la manera de expresarse ha evolucionado. Desde la prehistoria, los humanos utilizaban la pintura rupestre para comunicarse. En el Renacimiento, el arte y la belleza eran parte de un todo. Pero hubo un movimiento que llegó a romper paradigmas, a convertirse en el anti de todo lo establecido. Este fue el dadaísmo. Veamos cuáles fueron sus inicios. Vamos a hablar un poco de la historia del dadaísmo. ¿Dónde nació esta corriente literaria o esta corriente artística? Se conoce que nació en el año 1916 en un bar cabaret llamado Voltaire en Zúrich, Suiza, donde se reunieron unos filósofos, poetas y escritores de la época conocidos como Hugo Boll, Tristan Tzara, Marcel Hanco, y ellos crearon un movimiento en contraparte a la guerra que se establecía en ese momento. Fue como un antes y un después para la parte artística. Fue lo que se conoció como un rompimiento de todos los esquemas. El dadaísmo, su nombre, la creación de este nombre tiene dos hipótesis, no se sabe exactamente cuál es la real, pero la primera se conoce que es una palabra francesa que significa caballito de juguete, que eran las primeras palabras que decía un bebé para esa época. La otra conocemos que es una palabra de origen ruso, porque en ese momento los filósofos comentaban mucho que decían sí, sí, que significaba dada para ese momento. Es importante recalcar que a nivel mundial los países más importantes de este movimiento o que llevaron más a cabo esta corriente fueron Alemania, Estados Unidos y Francia, principalmente en Estados Unidos, en Nueva York, donde la corriente tuvo mucho de qué hablar en los periódicos y museos históricos. En Alemania también una contraparte en la parte artística, y en Francia, donde muchos periódicos y museos, esta corriente se conoció en todo el mundo. También se le conoce como el padre del dadaísmo, al señor Tristan Tzara, que fue el que sacó de Europa a todo el mundo todo lo que fue este movimiento y es el conocido actualmente como el padre del dadaísmo. Tengo una frase por aquí que es importante decírsela, que es esta: el dadaísmo se presenta como una ideología total, como una forma de vivir y como un rechazo absoluto de toda tradición o esquema tradicional. Es así, el dadaísmo rompió esquemas. Querían romper todo lo que era la burguesía que se traía en ese momento y fue un antes y un después en toda la época artística para ese entonces. ¿Qué puedes imaginar cuando te nombro un caucho de bicicleta y un taburete? Quizás estos elementos no tengan nada en común, pero en el dadaísmo forman parte de un todo. Estos elementos fueron de la obra más representativa de Marcel Duchamp, quien desarrolló su arte en América. Imágenes superpuestas, collage o poemas con recortes de periódicos formaban parte de este movimiento, y estas son sus características. El dadaísmo se caracterizó por sus protestas continuas contra las convenciones de su época, por su actitud de burla total y de humor. Se basaba en lo absurdo y en lo carente de valor, por su poesía ilógica o de difícil comprensión, por su medio de expresión irónico-satírico a través del escándalo, la provocación y el gesto, lo dudoso, lo rebelde y lo fantasioso, por su promoción por el cambio, la libertad del individuo y la imperfección, por sus manifestaciones en contra de la belleza, lo real y lo universal. Los diferentes movimientos políticos, culturales y artísticos han influenciado a la literatura en sus diversas etapas. El movimiento dadaísmo no fue la excepción. Muchas fueron las publicaciones que adoptaron este estilo en su escritura y en su diseño, como también hubo algunas que mantuvieron su aspecto tradicional. Veamos. La magia de una palabra, dada, que ha puesto a los periodistas ante la puerta de un mundo imprevisto, no significa nada para nosotros. Este es el primer manifiesto del padre del dadaísmo, Tristan Tzara. La revista Dada empezó en el año 1917 y contó con 7 publicaciones hasta el año 1921. Esta revista le hizo honor al dadaísmo, ya que sus artículos y diseño era de estilo irreverente. Las imágenes, como es lógico, hacían alusión a la guerra que se vivía en ese entonces. En la web podemos encontrar muchas imágenes con caricaturas de bebés con grandes balas, armamento y otro tipo de artículos que se veían mucho en la guerra. 1916, el año en que todo empezó. El mundo estaba sumergido en una guerra.
Las gacetas, diarios, periódicos y revistas eran elementos que tenían un fin, más allá de informar, también tenían una carga de opinión. La influencia del dadaísmo se vio reflejada en diferentes aspectos. La tipografía era la empleada en las máquinas de escribir. Las negritas prevalecían en los títulos y en los subtítulos. El color que estaba en los diarios era blanco, que se utilizaban era blanco, negro o sepia. Las líneas eran delgadas y estilizadas. Los espacios eran sofocados en palabras que estaban divididas entre 5 y 6 columnas. El diseño era sobrio. Sin embargo, en los títulos prevalecía el sarcasmo. El dadaísmo tuvo más que todo influencia en las ilustraciones, imágenes, manchetas. La sátira era el punto centro de las páginas centrales, en donde se reflejaba todo lo que pasaba con la guerra. Toda la vida giraba en torno a ella. En la época en la que estaba vigente el dadaísmo, los títulos eran grandes, pero no necesariamente eran la atracción principal. En cambio, actualmente los periódicos presentan gráficas y títulos en donde el foco son ellos. Los periódicos entre 1916 y 1920 estaban llenos de letras y muy pocos espacios en blanco. Las gráficas no predominaban en ellas. Debemos recordar que las cámaras fotográficas no eran tan empleadas en ese momento. Actualmente las fotos que representan lo que pasa en la noticia son el foco principal. Menos letras y más espacios en blanco son los que llenan las plantillas de los periódicos. Antes, menos fotos, más columnas. Ahora, más gráficas, menos letras. La evolución de los periódicos es evidente y la influencia del dadaísmo es indiscutible. Quizás en algún momento los periódicos migren al mundo digital y el dadaísmo vuelva a formar parte de su estilo. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us